Estamos de regreso en esto que es Café Ácido, el libro de texto favorito de todos los niños mayores de 35 años, en el cual estamos hablando sobre la independencia y más precisamente, Topo, sobre personajes poco conocidos de la independencia, aunque ya abordamos un tanto al cura Hidalgo. Tenemos que pasar con otro sacerdote, un dominico, un monje, como usted le quiera llamar, pero que tenía un nombre rimbombante, bastante sonoro y que le gustaba escapar de las prisiones. Fray Servando Teresa de Mier. Así es, Cavalcanti, porque, bueno, tenemos que mencionarlo, en la independencia no todos fueron héroes militares, ni todos andaban por allí echándose plomazos. También hubo varios intelectuales, Y mucha gente con garrote. Mucha gente con garrotes. También era una época para salir con garrote a la calle y soltar garrotazos o machetazos. A mansalva, Pero así mencionamos que muchos no fueron belicosos, ciertamente, sino que fue más bien este lado intelectual, este lado erudito que tenía que nutrir a la independencia, al movimiento armado, lo tenía que nutrir con conocimiento, con bases teóricas. Y con juicios críticos, porque Fray Servando Teresa de Mier era algo así como una conciencia crítica de la revolución de independencia. Así es, Cavalcanti, y podemos decir de él que nació en Monterrey, Nuevo León, el 18 de octubre de 1765 y murió en diciembre de 1827 en la Ciudad de México. Como ya mencionabas, perteneció a la Orden de los Dominicos, fue también escritor de varios tratados de filosofía política que se circunscribieron en el contexto de la independencia de México. Que si no me equivoco, Topo, y si me estoy equivocando, ojalá alguno de nuestros radioescuchas me pueda corregir, Fray Servando Teresa de Mier es algo así como el santo patrono de todas las legislaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque con sus discursos tan elocuentes y llenos de verdadera sabiduría lograba orientar al pueblo y a sus oyentes en el rumbo que necesitaba. Bueno, precisamente sí, por ahí va la cosa con él, porque como decíamos fue un intelectual, pero aparte de eso fue alguien que estuvo bastante en la cárcel, lo mencionábamos, tuvo una vida bastante movida, bastante movida, siempre era contrasistémico y terminaba encerrado, se escapaba, huía y lo volvían a apresar y lo volvían a encerrar. Básicamente Fray Servando fue el Chapo Guzmán de aquellas épocas. El Chapo Guzmán con levita del siglo XIX. Así es, Cavalcanti. Y ya para entrar un poco más en materia de él, desde muy joven, a los 18 años, entra a trabajar, ¿no? No, él era fraile, recuerdo, no trabaja. Entra a la Orden de los Predicadores Dominicos, donde recibe una amplia... Que los dominicos son los continuadores de la tradición cínica, si no mal recuerdo. Pues dominicos, el nombre es de los perros de Dios, Dominis Canis. Dominis Canis, ellos son. Y precisamente con ellos lleva a cargo toda su formación y a los 20 años se doctora en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. Y su fama viene algunos años después, relacionado a una opinión muy herética que él tenía, aunque no fue considerada herética en su época, una opinión que tenía acerca de una interpretación. Una interpretación. Vamos a platicarlo así, que en la celebración, en el aniversario 263 de la manifestación de la Virgen de Guadalupe, le pidieron al buen Fray Servando que diera un discurso. Sí, le dijeron, oye, Fray, tú que eres tan bueno con las palabras, que te invita siempre las copas y que te gusta acabar con la botana, ¿por qué no mejor hablas y nos dejas beber a nosotros mientras te escuchamos? Entonces, mientras todos comían botana, Fray Servando tomó la palabra y lo que dijo a continuación fue un tanto inesperado por todos, por decirlo menos. Lo que declaró fue que la Virgen de Guadalupe no estaba originalmente impresa en el ayate de Juan Diego. ¿No? ¿Dijo que era anterior? Sí, y que estaba impresa en la vestidura de Santo Tomás de Aquino. Porque en la antigüedad Santo Tomás de Aquino había venido a América y había predicado entre los aztecas. Y además los mexicas lo conocían como Quetzalcóatl. Así es, Santo Tomás de Aquino era Quetzalcóatl. ¿El primer Nahuatl?
Y en ese momento, cuando todos escuchaban estas palabras, poco menos que escupieron la comida. Así como lo interpretó Cavalcanti justamente. Eso ya suena a dos orcos teniendo sexo en El Señor de los Anillos, pero dejémoslo así, Cavalcanti. Entonces, era un gordo con mucha comida en su boca. No sonó como eso. Qué bueno que no eres el encargado de los efectos especiales de este programa. Entonces decíamos que el Fray Servando sorprendió a todos con estas declaraciones que bueno, poco menos que dijeron: vaya, Fray Servando, eres todo un loquillo. Sí, vaya que te gusta la mota, pero ¿qué quería decir Fray Servando con esto? Lo que trataba de decir era que los mexicas ya eran cristianos desde antes de la llegada de los españoles y que no había que agradecerle nada a España sobre la religión. Que de hecho en un primer momento quienes escucharon el discurso de Fray Servando, que si quieren podemos leer un pequeño extracto. Dice: Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomé, conocido por los indios como Quetzalcóatl y apóstol de este reino. 1650 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por los indios aztecas, que eran cristianos, en la cima plana de esta sierra del Teneyuca, donde le erigió un templo y la colocó Santo Tomé. Mucha gente, cuando escucharon esto, lo tomó simplemente como una declaración un tanto extravagaria, pero no podría tener más. No tenía mayor peso, no había un fondo en el cual pudiera repercutir. Hasta que uno hace una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que tú decías? Según esta teoría de Fray Servando, los aztecas ya eran guadalupanos, ya eran cristianos. Y recordemos que la ocupación del Imperio Español en estas tierras se justificaba mucho por la evangelización. Sí, porque realmente venían a salvar las almas de todos los indios patarrajadas que se dedicaban a matar gente en sus templos. Entonces, cuando Fray Servando dice que esos indios patarrajadas mata gente en sus templos ya eran cristianos... ¿Todo así de corridito también? También sin guiones. Sin guiones ni nada. Café Ácido está en contra de los guiones. Café Ácido eliminando los signos de exclamación. Entonces, como decíamos... Cuando Fray Servando propone esto, a lo que va, la siguiente consecuencia es que entonces ya no necesitamos la colonia, porque ya teníamos este patrimonio de la evangelización. Por lo tanto, está clamando por la independencia de México y lo está haciendo... Muy bajita la mano realmente, pero ya está levantando la voz para decir en el año de 1794 que... Sí, era lo que iba, varios años, 16 años antes de del grito de Dolores, de 16 años antes, 8 años antes de 18 años antes de la Constitución de Cádiz, de todos estos intentos por hacer de América un continente libre de la corona española. Que después Fray Servando formaría parte de los legisladores de la Constitución de Cádiz. Sí, allí estuvo. Porque, bueno, una vez que hace estas declaraciones y que abona o que promulga que la imagen de Tonantzin. Que la imagen de Tonantzin es Guadalupe. Bueno, aquí dos paréntesis, Cavalcanti. Uno, sí, como decíamos, es una declaración muy estrafalaria por parte de Fray Servando decir que Quetzalcóatl... Y como todos estaban borrachos, pues no le hicieron mucho caso. Es muy estrafalario decir eso, ¿no? De que Santo Tomás de Aquino es Quetzalcóatl. Pero una primera asegún, como decimos aquí, el primero asegún sería... Sí. Fray Servando fue de los primeros que notó la relación ya comprobada entre Tonantzin y Guadalupe, el sincretismo religioso. Sí, porque realmente Fray Servando era una mente esclarecida. Y segunda cosa, quizás suene ridículo pensar eso de que Santo Tomás de Aquino vino a evangelizar a los... Es totalmente ridículo, Topo, porque no fue Santo Tomás de Aquino, sino que fue un samurái. ¿Por qué un samurái? Porque yo leí que había sido un samurái quien llegó en una canoa una mañana de invierno. Con su katana. No, realmente a lo que yo iba era una historia sin samuráis, tristemente. Es que... ¿Por qué todo con samuráis? Que los mormones, una religión muy cuantiosa con muchos feligreses, tienen una idea parecida que surgió en los Estados Unidos con otro profeta, que dice que el mismísimo Jesucristo fue el que vino a evangelizarnos aquí en América. Sí, entonces, y hay algunos que también comentan otra historia muy similar, que a la India fue el mismo Santo Tomás. Santo Tomás, que además era el gemelo de Jesús, de lo cual tal vez hagamos después un café ácido. Y este gemelo de Jesús fue a la India justamente en el mismo periodo en que Jesús estaba muerto en
en Medio Oriente para evangelizar, y la iglesia cristiana comenzó en la India mucho antes que en Egipto, según ellos. Oh, mira, nada más Cavalcanti. Entonces sí, precisamente con Fray Servando notamos quizás un intento por hacer algo propio, ¿no? Por decir, la cristiandad no le pertenece a Europa. También existe en nuestras tierras. Obviamente no fue muy bien recibido. Ahí pasó sus primeros años en prisión después de estas declaraciones. Logra huir a Europa. En Europa pasa muchos años siendo académico. Incluso llega a codearse con otros académicos. También vendía virote y jericaya. Por ahí en París. Por ejemplo, mantuvo una amistad con Humboldt, con el escritor Jean Tombaruy. Incluso creo que llegó a conocer a Diderot. En Diderot. Sí, eso Diderot. es bastante. Sí, Dijo, hola, Diderot, soy Fray Servando. Sí. Muéstrame tu billete. ¡Ah! Y bueno, incluso traba amistad con Javier Mina, del cual hablaremos a continuación, y regresa aquí a México. Fray Servando intenta participar en la guerra de independencia, termina de nuevo arrestado. Sí. Una vez que se confirma la independencia de México, es liberado, pero entonces Fray Servando está en contra del imperialismo de Agustín de Iturbide y es vuelto a encarcelar. Sí, lo vuelven a encarcelar, luego vuelve a liberarse, luego vuelven a encarcelarlo, hasta que ya es viejito y todos lo quieren porque es bonachón y se muere. No, Victoriano, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria se lo lleva a vivir con él a Palacio Nacional antes de que muera. Sí, antes de que muera, pero él murió muy viejito muchos años después. Bueno, si vas a curiosamente ahí hizo su último discurso unos días antes de morir, habló en una fiesta de cumpleaños frente a todos sus amigos, justificando su vida y explicando que él siempre fue un federalista, aunque no podía ser un federalista extremista, sino que tenía que ser moderado por los tiempos en que vivía el país. Bueno, Cavalcanti, si quieres, vámonos con algo de música. Okay. Y ahorita... Pero tenemos así es la estructura que nos han impuesto. Está bien. Nosotros la seguimos ciegamente, así que vámonos con algo de música. Y regresando hablamos quizás un poquito más de Fray Servando y pasamos al siguiente personaje desconocido de la independencia mexicana. Hemos vuelto a este café ácido lleno de insurgentes incorruptibles, llenos de patriotismo, con una sangre verdaderamente hirviente en sus venas que destilaba odio hacia los españoles y profesaba su amor eterno a la criollez. Y estábamos comentando un poco acerca de Fray Servando Teresa de Mier, toda su extraña historia y sus múltiples aventuras, porque de hecho después de muerto el buen Fray Servando tuvo aventuras. Sí, incluso después de muerto, además de que se fugó de todas las cárceles en las que los pusieron, no se quedó quieto en la tumba. No, se escapó de la tumba también. Sí. El buen Fray Servando fue enterrado, pero por alguna extraña razón su cuerpo se momificó, siendo exhumado muchos años después y vendido a unos italianos junto con otras 32 momias. Y aparentemente no se sabe de dónde terminaron los restos de este prócer de la patria. Nadie lo sabe, así que usted por favor voltee a su espalda. Si encuentra ahí una momia, pregúntese, ¿será Fray Servando? Quizá lo sea. Que aparte hay que mencionar otras cosas de Fray Servando. Por ahí escribió un documento muy importante en aquella época, que fue una historia de los movimientos independentistas de México desde 1808. Sí, ahí el virrey, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Irigaray. Un ex virrey, ¿no? Sí, uno de los cuates esos que les gustaba mucho la política y quedarse con todo el oro del pueblo, porque en ese tiempo era oro directamente, lo contrató para hacer una historia sobre la revuelta de la Nueva España y cómo él era bueno para sofocarla. Y sí, entonces fue de los primeros intelectuales, o más bien de los principales intelectuales que tuvo. Y de los primeros que se vendieron a Televisa también. Ajá, y pues ahora es un tanto desconocido el buen Fray Servando. Si quiere usted conocer más acerca de él, por ahí hay un texto de Fray Servando, el primer Octavio Paz. El primer Octavio Paz. Por ahí hay un texto de él de Alfonso Reyes, en un libro que se llama Retratos Imaginarios. Hace una pequeña nota acerca de Fray Servando. También hay una novela muy recomendable de un escritor cubano que se llama Reinaldo Arenas.
que se llama El Mundo Alucinante, donde nos platica todas estas ondas de Fray Servando y sus aventuras en una especie de realismo mágico, lo cual es bastante interesante. También hay una novela gráfica. ¿En verdad? No. Ah, es que ahora hay novelas gráficas de todos. Sí, ya lo sé. ¿Cuándo una novela gráfica de Café Asia? ¿Cuándo? Pero ahora vamos a hablar de otro de los amigos de el buen... ¿Amigos de provincia? Del buen Fray Servando, que fue Javier Mina, como La Calle. Javier, sí, Francisco Javier Mina, exactamente igual que La Calle, solo que La Calle está con J y Javier era con X. Pequeñas diferencias. Y como ya decíamos, Javier Mina fue alguien que conoció a Fray Servando y que lo unió al movimiento independentista. Pero hay que preguntarnos primero, ¿quién era Javier Mina? Te tendré que decir por principio que Javier Mina era un gachupín. Así es, un españolete. Javier Mina era un gachupín, uno de esos a los que el cura Hidalgo quería dar muerte pronta y expedita. Y pues él realmente peleó junto con los criollos nacidos en Nueva España y junto con todos los mestizos y demás habitantes de razas distintas que vivían en la Nueva España para luchar y para conseguir la independencia de México. Sí, porque, y esto es lo interesante, Javier Mina es un español que peleó contra España. Es un español que peleó contra España, pero no siempre fue así, Topo. El perro no siempre mordió a sus amos. Cuando era chiquito era tierno, era bonito y ladraba a todos los extraños. Porque Javier Mina es un militar de origen español, muy interesante, porque él primero luchó en la independencia de España. La independencia de España respecto a Francia. A Francia era irónico porque mientras México se intentaba independizar de España, España se intentaba independizar de Francia. Y Francia intentaba quitarse el frío para entrar en Rusia. Sí, estaban intentándolo. Y precisamente... Y los rusos querían quitarse la melancolía. Javier Mina, y esto creo que también es un ejemplo de Javier Mina es un ejemplo de... ¿De vialidades? De vialidades, no, es una referencia de siempre. De prostíbulos en la zona, de porque Javier Mina es un... Como hay prostíbulos por allá. Pero un ramillete de prostíbulos. Es un buen ejemplo de lo complicadas que eran las tendencias políticas e ideológicas en aquella época. Como decíamos en el primer bloque, nos han vendido una imagen muy simplificada de la independencia mexicana, donde un montón de criollos querían liberarse de la corona española. No, la situación era mucho más complicada, porque decíamos, Javier Mina luchó contra los franceses para sacarlos de España. Para eliminar a Pepe Botella. Pero él a su vez era liberal, o sea que él quería que se aplicara la Constitución de Cádiz, en la cual había trabajado a Fray Servando, por ejemplo, que era una constitución con ideales liberales. Pero una vez que los españoles logran echar a los franceses de su territorio, quien regresa a gobernarnos es Fernando VII, un monarca, un rey. Y Javier Mina no estaba muy de acuerdo con un rey. Él quería y menos con la derogación de la Constitución de Cádiz, él quería un gobierno liberal. Sí, quería un gobierno liberal. Incluso él, cuando peleó contra los franceses, enarbolaba la bandera de Fernando VII. Sin embargo, Fernando, cuando volvió, dijo, no, espérenme, ¿qué chingados hicieron en mi ausencia? ¿Qué es esto de la Constitución de Cádiz? ¿Y quién es ese Fray Servando Teresa de no sé qué? Ajá. Y pues abolió la Constitución, lo cual hizo que Javier Mina se sintiera muy mal. Fue todavía junto con un grupo de husares a ver al rey para pedirle su aprobación y convertirse en un ejército real, ahora al servicio del rey directamente, y no los quiso. El rey literalmente dijo, no, coño, dijo, no. Fuchi, qué asquito. Asquito con ustedes, bola de liberal. Y esto nos muestra precisamente que había liberales y... ¡Hay un liberal en mi palacio! Sí, sáquenlo. Se volvió a meter el liberal. Había liberales y monárquicos o liberales y realistas. Porque puede haber un liberalismo monárquico. ¿Quién lo diría? Sí, es muy complicado el siglo XIX. Sí, el siglo XIX había muchísimas posturas Oscar Wilde, políticas. Esa era una manera. ¿No era complicado? Sí, eso es diferente. Había bastantes posturas políticas, no era una cuestión así meramente de ideales. No, era un hervidero. Un hervidero, si se podría decir. Entonces el buen Javier Mina, cuando el rey lo mandó al carajo, pues hizo lo que cualquier haría. Bueno, un pequeño paréntesis, ya que hacemos nuestros paréntesis. Pues realmente Mina, solo tú haces paréntesis. Puedes hacerlos, Cavalcanti, si te acuerdas de una información. No me gustan los paréntesis. Cuando luchan contra prefiero los franceses, guiones Javier Mina primero está en el ejército, y una vez que los franceses
se apoderan de España o de ciertos territorios españoles, Javier Mina forma una guerrilla, algo que se podría ser calificado como guerrilla. Entonces esto le da una experiencia de guerrillero. Javier Mina hacía estas pequeñas embustadas, estos ataques furtivos. Y entonces, después de que tiene esta desaveniencia con el rey, precisamente aplica todos sus conocimientos guerrilleros en México. Fray Servando lo convence de aliarse con la causa criolla de aquellas épocas. Sí, porque aquí abriendo un corchete, tendríamos que... abriendo un corchete, tendríamos que decir que Javier Mina era realmente un genio militar. Era un hombre que nació para matar a otros hombres en batalla, y como lo hizo en España contra los franceses, a los cuales mantuvo a raya y fue considerado realmente como una amenaza para Bonaparte, así vino a hacerlo también a México. Su idea fue venir a hacer resistencia y logró la resistencia de la independencia. Que aquí también es... Aquí se cierra corchete. Cerramos corchete, que bueno, también hay que mencionar esto. Javier Mina conoce a Fray Servando en una reunión en Londres. De masones. De masones, según Cavalcanti, auspiciada por... Masones anarquistas. Una reunión auspiciada por el gobierno británico, que los hace entrar en contactos, y el mismo gobierno británico los, por así decirlo, los promociona para que vayan a Estados Unidos, para que desembarquen en Estados Unidos. Javier Mina haga un acopio de armas y de soldados por los estados de Baltimore, por ejemplo, me parece que es donde anda. Entonces, una vez que han juntado suficientes armas, es cuando reingresan al territorio nacional. Por Soto la Marina. Y Javier Mina realiza su campaña militar, pero es aquí donde nos ponemos conspiracionistas, porque la independencia de México no fue un movimiento entonces que haya nacido del pueblo, de sus bases, ¿no? No, de ninguna manera. También hubo intereses internacionales que estaban inmiscuidos en el asunto. Así lo menciona, por ejemplo, un artículo católico que encontré en internet, en el cual se señala a Miguel Hidalgo y Costilla como un impío masón liberal que trabajaba para la Federación Estadounidense únicamente para cubrir sus intereses en territorio de la Nueva España. Que quizás suene muy conspiracionista. También lo llaman borracho, mujeriego y jugador. Nos hace creer que es muy conspiracionista, pero tiene algo de verdad, ¿no? Si ya estamos viendo que la corona británica y los Estados Unidos estaban interesados en desestabilizar a la Nueva España, y se valían para eso de un exmilitar español, o sea, todo era una reverenda revoltura. Sí, era una revoltura, Topo, y en su discurso para entrar a suelo mexicano y encontrarse con los insurgentes criollos y mestizos, Javier Mina hace una declaración en la que dice que no todos los españoles tratan de ser gachupines y aplastar al pueblo de América, sino que se sepa también que hay españoles que van a luchar a su lado por defender la libertad. Y eso es algo importante, porque cuando dice españoles tenemos que recordar, haciendo hincapié en que hay muchos personajes olvidados, que Javier Mina no fue el único español. Javier Mina vino con un montón de soldados españoles que eran parte de su ejército que pudo rescatar para luchar por la independencia de México, o lo que él consideraba que sería la independencia de México. Sí, es Cavalcanti, pero ahora lo que vamos a luchar es por una canción. Vamos a luchar por escuchar este tema, y regresamos al siguiente bloque. Te miré, y son peores que muy tarde comprendí. Sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ya estamos de vuelta en este último bloque de Café Ácido, donde le hemos estado hablando de los héroes más olvidados, perturbadores y fuera de toda norma de la independencia de México. En este momento todos mis compañeros de cabina voltean hacia un lado y yo no lo puedo alcanzar a ver, pero mantengo mi profesionalismo y sigo al frente de esta conducción. Sí, porque el Café Ácido graba, como ustedes saben, en las instalaciones de Radio Cusey, donde cada vez encontramos prohibiciones más extravagantes, igual que las confesiones de Fray Servando Teresa de Mier respecto al modo correcto de grabar.
había una prohibición anteriormente de que no podía entrar uno con tejuino a la cabina. Ajá, luego Era muy comprensible. hubo, sí, el tejuino, podías entrar con cualquier otra cosa, pero tejuino no. Luego hubo una prohibición sobre dejarle a una persona cualquier cosa en las manos. Y ahora encontramos que hay una prohibición de que no se puede entrar a esta cabina sin haberse bañado. No se puede entrar sin haberse bañado, así que nos encargamos de que ningún gachupín entre en esta cabina de Yo radio. ya lo siento personal, porque mi higiene personal deja mucho que decir. Sí, porque han de saber que el topo siempre entra con algo en las manos, que es un tejuino y sin haberse bañado. Sí, huele a topo. Huele a topo. Que es muy Eso ya desagradable. es muy complicado. Pero regresando a la lucha de independencia y los personajes famosos y Que no el famosos, cotorreo está bueno. tráiganse un tejuino. Lo tendríamos que hacer aquí, Topo, hincapié, o me gustaría abrir nuevos corchetes para hablar de Miguel Hidalgo y Costilla. Yo quiero abrir un paréntesis en tu corchete. Abre tu paréntesis. Nada más decir que Yo luego voy a abrir una llave. que Javier Mina, pues como decíamos, tuvo una campaña militar que ayudó a mantener viva la independencia en unos años donde ya andaba un poco raquítica por la pérdida de ¿De vidas humanas? de vidas de Hidalgo y de otros líderes, pero al final también mataron a Javier Mina. Sí, Javier Mina murió por la independencia de México, murió resistiendo y fue realmente, sin Javier Mina la independencia hubiera muerto. Y creo que sus restos están en la columna de los héroes de la independencia. ¿No están perdidos en No algún están circo perdidos italiano? como los de Fray Los de Servando Fray Servando. Teresa de Mier. Cierro mi paréntesis y puedes abrir tu Muy corchete bien. sobre Hidalgo. Venga el corchete sobre Hidalgo. Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, el cura, el padre de la patria, ese viejito bonachón que todos amamos y respetamos, que se encuentra rompiendo cadenas en la Plaza de la Liberación, realmente es un personaje desconocido. Miguel Hidalgo, el completo desconocido. Si es Cavalcante, aunque parece de los más conocidos o de los más apropiados y De los más mencionados, de los más mencionados. de Ya los que men- todo el mundo se quiere Ya disfrazar. mencionadas, por ejemplo, que no conocemos ni siquiera su imagen real. No conocemos su imagen real, tenemos apenas leves rasgos familiares, pero lejanos de cualquier manera. Lo que sí sabemos es que aún hay descendientes directos de Miguel Hidalgo y Costilla. Así es, y bueno, también de Miguel Hidalgo se han dicho muchas cosas, Cavalcanti. En su época, por ejemplo, fue alguien que estuvo excomulgado. Sí, bueno, lo excomulgaron desde el principio cuando tocó la campana, que no tocó la campana de Dolores, pero cuando hizo el llamado al pueblo para levantarse en contra de los españoles de la corona española, del virreinato, mejor dicho, porque él gritaba también viva Fernando VII. Sí, que aquí es algo muy interesante que leí. Había como una especie de distanciamiento. Aparentemente todos estos movimientos pensaban que había un mal gobierno, Sí, pero no muere todos, el mal gobierno. no todos se lo adjudicaban al rey. No, ¿Digas? porque el rey era una garantía de sustentabilidad en la Nueva España. Entonces, esta oligarquía que quería formarse de criollos necesitaba sacar a los gachupines del territorio de la Nueva España para poder conformarse ellos como el gobierno imperante. Sin embargo, necesitaban el auspicio del rey. Ellos no querían salirse de la corona, querían sacar a los españoles que manejaban todo en América. Así es, de hecho estuve por ahí leyendo un artículo que no recuerdo la referencia sobre, y aquí podemos amalgamarlo, sobre los pueblos indígenas en la independencia. Aquí mencionaba, por ejemplo, que siempre tenemos la imagen de que los héroes de la independencia eran criollos, que fue una cuestión de criollidad. De racismo. Pero más del 60% de la carne de cañón, por decirlo de alguna manera, de las tropas eran indígenas. Y realmente piense usted cuántos héroes de la independencia indígenas tenemos. No recuerdo ninguno. Ni exactamente, no hay ninguno. No hay ninguno, no sacaron ninguna monedita con uno de sus rostros en el 2010. Y de hecho me parece que quien viene a darle conclusión a la guerra de independencia es un español también. Agustín Iturbide, ¿no? ¿Es español? Era criollo. ¿O era criollo? Era criollo, peleaba con el ejército real, era un realista. Y creo que fue el que mató a varios de los insurgentes durante los años, de los hecho, años sí. primeros de la De independencia. hecho, Sí. Creo que a Javier Mina lo mató Iturbide. Pero bueno, el punto es que se dio por conflictos económicos. Miguel Hidalgo y Costilla era también un librepensador, hay que mencionarlo. Siendo sacerdote, era borracho, mujeriego y jugador. Y le encantaba tener hijos. Y peor aún, era dramaturgo. Era dramaturgo también. Sí, me parece que interpretó varios papeles en el teatro e incluso llegó a hacer traducciones de las obras de Molière. Sí, porque le encantaba Molière, le gustaba Voltaire y tenía sus affairs con otros muchos ilustrados.
Y como tú decías, hay un artículo donde se le tacha de masón, poco menos. Se le tacha de masón, ahí la masonería. Él fue educado en un principio por jesuitas. Este artículo es muy interesante, Topo, porque cuando te hablan de las causas de la revolución, ellos te dicen cuál fue la verdadera y principal causa de la revolución de independencia. Bueno, de nuevo el paréntesis que me ha sido. Este maldito paréntesis aparece. Por ejemplo, es que ahorita que dices la causa, en el artículo que leí acerca de los indígenas en la revolución, en la independencia. Y aquí hacemos un contraste, ¿no? Entre la versión histórica que tú leíste y la versión cristiana en internet que yo leí. En esta versión, por ejemplo, decían que muchos ni siquiera tenían una razón. Muchos ni siquiera sabían que se peleaba por una independencia. Muchos veían, un mejoramiento de su situación personal, rencillas que podían resarcir a través del movimiento bélico, o un mejoramiento de sus condiciones económicas. Eran muchas veces los motivos que llevaban a los indígenas. A los indígenas, aquí, por lo menos. Haciendo un paréntesis dentro de tu paréntesis, ahora estoy cayendo en los paréntesis. Cuando te refieres a esto, hablas de los indígenas, y la razón de que los indígenas fueran tachados, por ejemplo, de flojos o de gente vulgar o vagabunda, vagos básicamente, era porque realmente los indígenas fueron despojados. Y es curiosa la razón que menciona este texto, porque dice que al bajar la población de indígenas ya no había hombres que trabajaran la tierra. Los indígenas realmente tenían todavía sus propiedades y trabajaban la tierra, pero tuvieron una disminución de la población impresionante. Al 10% quedaron de los que realmente eran, y se vieron obligados a ceder sus tierras a los blancos. Los blancos entonces convirtieron estas tierras en haciendas y esperaron a que nacieran más indígenas para contratarlos y esclavizarlos. Ah, bendito sea. Sí. Entonces así fue como sucedió, y todos ya no tenían nada, pasaron de ser los dueños a ser los esclavos, los peones de la hacienda, y pues eso acumula muchos rencores. Tanto así que tenemos que recordar que si había un distanciamiento entre la Nueva España y España, realmente los indígenas no se conocían de una hacienda a otra. Por eso es que mencionan que eran puras rencillas lo que trataban de sacar con el movimiento de independencia. Había odio, había rencor, porque habían sido muy maltratados y no había ninguna forma de que supieran siquiera por qué. Y ahora aquí también podemos, como para amalgamar todos los comentarios hechos vertidos en este programa, podemos hacer mención de algo, que se necesitaba un agente cosificador, un agente que llevara... ¿Ya vas a sacar a Humberto Eco? No, Humberto Eco no cabría por la puerta de este estudio. Un agente que aglutinara todas estas causas en una sola, y muchos han señalado que Hidalgo se valió para esto de nada más de Tonantzin, como decía... Servando. Como diría Fray Servando, o sea que bajo esta imagen religiosa, porque que probablemente lo sacó del discurso de Fray Servando. Es posible que debajo de esta imagen de la Virgen lo que se encontró es que todo el movimiento se basó en un impulso de que Dios está de nuestra parte. Peleamos del bando que tiene la bendición de Dios. Eso me suena como lo que dicen todos los pueblos siempre. Sí, Dios está de tu lado casi siempre. Ve con Dios. Pero ahora, hablando del verdadero motivo, porque yo te voy a decir el verdadero motivo de la guerra de independencia Súbale mexicana. Al volumen en este momento. Sí, súbale, por favor. El verdadero motivo fue la expulsión de los jesuitas del gobierno de la Nueva España. Los jesuitas tramaron todo. No, los jesuitas eran el baluarte que defendía los principios de Dios y de la corona, pero en 1793, cuando fueron expulsados y exiliados de Nueva España, se convirtieron en el faltante, el pilar que hacía falta para que se mantuviera todo como estaba. Iniciaron las ideas liberales, entró el maldito Voltaire, y la cabeza del cura Hidalgo dejó de estar llena de Ignacio de Loyola para convertirse en un recipiente de la Ilustración francesa. Es curioso, Cavalcanti, y también última reflexión acerca de lo complicado que es la historia. Decíamos algo, los ideales liberales nos llegaron de los franceses, y al mismo tiempo de quienes estaban intentando independizar los españoles. De los franceses. Sí, ironías de la vida. Sí, ironías de la vida. Un francés te dice que te puedes volver independiente. Otro te pone un grillete. Ajá, te dice que puedes tener un gobierno justo, emanado del pueblo. Otro te pone un grillete y terminas haciendo la independencia en México. Es como esos chistes, ¿no? Podríamos esperar que un francés llegue y le diga a alguien de España: oye, tú podrías tener una constitución, podrías tener un gobierno federal, podrías estar siguiendo las leyes y el raciocinio. Y el español le contesta: ¿en serio? ¿Me estás diciendo que esto es posible? No.
No, porque viene Napoleón. Ah, sí, quítate. Quítate que viene Napoleón. Entonces, pues es justamente un ejemplo de lo que mencionamos al principio. La historia realmente fue muy, muy compleja. Quizás un movimiento tan amplio que es imposible abarcarlo, y mucho menos en un programa de 40 minutos como es Café Ácido. Sí, Café Ácido, no queda más que despedirse, decirles que vamos a seguir con nuestra guerra de independencia por independizarnos de la hambruna que nos azota. Y escúchenos, busquen nuestros podcasts en internet. Escuchen Radio Cusey, en Señal Global, en Lenos Cultura, ahora en Radio Cucba también, y en todos aquellos lugares donde nos quieran pasar cafeterías, bares y librerías. Y si un religioso lo invita a una marcha, asegúrese que esta marcha sea por la independencia y no por la familia. Sí, y asegúrese de la ortografía también que ponen sus pancartas. Y esto fue Café Ácido y nos escuchamos la próxima.